Para todos, bienvenidos a encuentro de formación. Hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a hablar acerca de el catequista, de la persona del catequista, su vocación, su identidad. Ese es el tema que nos propone el Directorio General para la Catequesis y lo abordaremos hoy. Vamos a ver qué nos depara este temario en este día. Y vamos a comenzar como lo hacemos siempre, colocándonos en las manos de Dios, entregándole nuestra vida, el encuentro que vamos a tener. Por eso iniciemos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a colocarnos ahí en la presencia de Dios, a entregarle nuestro día, lo que hemos vivido, las alegrías, pero también las tristezas o las preocupaciones, el cansancio. Tomémonos un momento ahí para contarle a Dios cómo llegamos a este encuentro. Señor, tú me conoces, tú lo sabes todo. Aquí estoy, Dios mío, delante de ti. Cada uno, con humildad, preséntese ahí en la presencia de Dios. Enter to Bluetooth. Enter aux in play. Sea este momento también para pedirle al Señor que nos unja con su Santo Espíritu. Que cada uno se lo pueda pedir ahí, Señor, envía tu Espíritu a mi corazón, a mi vida. Espíritu Santo, ven, te necesito. Acompáñanos en este momento en el que queremos profundizar en esto de la catequesis. Guíanos, ilumínanos. Vamos a pedir esa acción del Espíritu Santo haciendo juntos la oración que hacemos cada 8 días. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo con orden admirable y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminente de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Dame acierto al comenzar, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre. Amén. Bueno, muy bien. Sin más preámbulos, demos comienzo a nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la identidad y la vocación del catequista. Vamos a ver en un primer momento como, bueno, ¿cuál es la identidad del catequista? ¿De qué se trata? Y en un segundo momento vamos a ver quiénes son los responsables de la catequesis. ¿Será solo
el catequista, el responsable, el párroco. Hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. Comencemos con lo primero, la identidad y vocación del catequista. El directorio general nos va a recordar algo, y es que como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo de Cristo, igual que en nuestro cuerpo, como lo dice San Pablo, hay infinidad de miembros, pero una sola cabeza. La cabeza, ya lo sabes muy bien, es Cristo. No hay otra cabeza en este cuerpo de la iglesia sino Cristo. Y nosotros somos sus miembros. Somos diferentes, pero todos valiosos. Por eso San Pablo dirá, caramba, ¿cómo le va a decir el ojo a la mano? Mano, no te necesito, vete. Porque no eres ojo, entonces no te necesito. No, el ojo necesita de la mano necesita de los ojos. Y así todas las partes del cuerpo. En la iglesia todos somos valiosos e importantes. Absolutamente todos. Todos tenemos una función que cumplir. Todos hemos recibido un mismo espíritu desde nuestro bautismo. Y ese espíritu nos ha regalado dones, carismas, y entre todos hay diversidad de dones, diversidad de carismas, todos para bien de la misma iglesia. Lo dirá la Lumen Gentium en el numeral 7. Después de recordarnos esto tan hermoso, que somos un solo cuerpo, que somos parte importante de ese cuerpo como miembros de esta iglesia, nos va a recordar también el directorio que hemos sido incorporados a Cristo, mediante dos sacramentos particularmente, el bautismo y la confirmación. Y dice el directorio que gracias a esos sacramentos participamos de esa triple función de Cristo, de ese triple oficio, sacerdotal, profético y real. Yo sé que esto es un repaso, porque yo sé que ustedes como catequistas lo saben muy bien. Sacerdotes, profetas y reyes. Y ese ser sacerdotes, profetas y reyes va acompañado también de una misión que tenemos, la misión de ser testigos. Tenemos que ser testigos de Jesús en el mundo. Nos hemos encontrado con Él, hemos abrazado la fe y ahora nos toca ser testigos suyos en medio del mundo. Un testimonio que tiene que darse no solo con palabras, ¿no? Que no pase lo del dicho ese, que el cura predica pero no aplica. Y aunque ahí estamos metidos nosotros los curas de primera mano, tenemos que decir que ese dicho nos puede caer a cualquiera, cuando predicamos pero no aplicamos. Por eso es importante que nuestro testimonio se dé también a través de acciones concretas, no solo con palabras. Las palabras pueden persuadir, pero definitivamente lo que arrastra es el testimonio. Lo que hace creíble tu fe es cómo actúas, no solo lo que dices. Y dentro de todos esos ministerios, dentro de toda esa riqueza que es la iglesia y todos los que la conformamos, algunos son llamados para cooperar con el obispo y los sacerdotes en el ejercicio del ministerio de la palabra. Recordemos que la catequesis está íntimamente relacionada con ese ministerio de la palabra. El 10 de mayo la iglesia nos contó a todos mediante un decreto que se instauraba el ministerio de la catequesis. Eso es algo muy bonito, no es nuevo. Creo que ese ministerio ha existido siempre en la iglesia, pero ahora se reconoce como oficialmente, como que se le pone el nombre, aunque es algo que siempre ha existido y es un ministerio que siempre se ha ejercido. Pero anteriormente y todavía va a estar ligado a la palabra como tal. El ministerio de la palabra se ejerce, por ejemplo, en las homilías, se ejerce también a través de la pastoral bíblica, pero también a través de la catequesis, porque recordemos que la catequesis tiene como fuente fundamental a la Sagrada Escritura, tanto escrita como en la tradición misma de esa palabra. Y algunos, pues aquí ya nos empieza a soplar algo, y es que el obispo es como el principal responsable de la catequesis, y los demás colaboran en ese ministerio de la palabra, según lo establece el Código de Derecho Canónico, en el Canon 759. El directorio nos va a recordar algo, y es que hay una misión evangelizadora que tenemos todos como iglesia. Eso no es solo de los curas, no es solo de los obispos, no es solo de los religiosos, eso es de todos.
Todos estamos llamados a evangelizar. Para eso existe la iglesia. Y la iglesia lleva a cabo esa misión evangelizadora a través de todos esos ministerios que tiene la iglesia y de los diferentes servicios que presta. Dentro de todos esos ministerios, el ministerio de la catequesis va a ocupar un lugar muy importante, bastante relevante, indispensable para que pueda crecer la fe de los fieles, como lo hemos visto en encuentros anteriores. Porque gracias a ese ministerio de la catequesis, logramos que los fieles sean introducidos en la fe y nacen nuevos hijos de Dios dentro de la iglesia. Eso lo hace la catequesis de la mano del ministerio de la liturgia, a través de los sacramentos. Pero ¿quién prepara para comprender y vivir y recibir ese sacramento? La catequesis. Entonces, de la mano, liturgia y catequesis permiten que nazcan nuevos hijos dentro de la iglesia. Como lo decía hace un rato, esto es tarea de todos como iglesia, como pueblo de Dios, y de manera particular de los catequistas. Porque si bien todos compartimos la vocación del pueblo de Dios, la llamada que Dios nos hace evangelizar, hay unos que son especialmente llamados por Dios para ejercer el ministerio de la catequesis. O sea, ustedes. Y aquí nos va a decir algo muy bonito el directorio que creo que engloba todo lo que vamos a hablar hoy. Porque mire que dice que toda la comunidad cristiana, toda, es responsable del ministerio de la catequesis. Uy, ¿cómo así? Y entonces, los que son catequistas, ¿qué? ¿Cuál es su particularidad? Ahorita lo vamos a ver. Pero por ahora tenemos que quedarnos con esto. La comunidad cristiana es el sujeto que acompaña en la fe. Sobre ella recae la acción. No podemos pensar que la catequesis es solo responsabilidad de los catequistas aquí presentes. No. La catequesis es responsabilidad de todo bautizado. Todo bautizado tiene que catequizar, de alguna manera. Cada uno desde su función particular en la iglesia, desde sus carismas, sus dones, sus ministerios, sean ministros ordenados, sean personas consagradas, sean fieles laicos, desde el lugar que ocupas. Tú eres responsable de la catequesis. Todo bautizado, la comunidad cristiana en total. El directorio general anterior dirá lo siguiente: a través de ellos, en la diversidad de sus funciones, el ministerio catequético ofrece de modo pleno la palabra y el testimonio completo de la realidad eclesial. Si faltase alguna de estas formas de presencia, la catequesis perdería parte de su riqueza y significación. Eso que dice el directorio general anterior en el numeral 219 es muy importante, porque mira, la experiencia de Jesús, cada una es particular, la que tú has tenido es distinta de la mía, es el mismo Dios, pero ha tocado nuestra vida de una manera particular, que es muy única. Mi experiencia es mi experiencia, la tuya es la tuya, y ahí hay riqueza en cada una de esas experiencias. Pero además la manera como nos encontramos con Jesús y como vivimos el ser discípulos implica un estado de vida. Tu matrimonio, como soltero, soltera, desde lo laical, como diácono, como religioso, religiosa, como sacerdote, como obispo. Miren cuántos estados de vida. Y cada uno tiene algo que aportar a este conocimiento de la fe, a esta enseñanza de la fe. Tiene algo que decir para poder acercar a los hombres a ese encuentro con Jesús. Si alguno falta, imagínate, si no hubieran matrimonios que catequicen. Los curas hablamos de eso desde lo que escuchamos, pero ¿quiénes están viviendo esa vocación? ¿Quiénes están casados? Tienen que estar ahí. Si los laicos no estuvieran y entonces solo los obispos catequizaran, ellos pueden hablar desde lo que oyen en confesiones o lo que ven en la prensa, pero ¿quiénes están ahí en el mundo? Los laicos. Eso no se le puede quitar a la catequesis. Es por eso que toda la iglesia como comunidad somos responsables y tenemos un granito de arena que poner en esa catequesis. Nos dirá el directorio que el catequista parte de la comunidad cristiana y es expresión de la misma. Está anclado.
No pueden haber catequistas como Cusumbosolos por allá, ¿no? Y es que yo vengo a dar mi catequesis y entonces monté en el conjunto una catequesis y empecé a darla. No, 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 espere. Su merced está ligado a la iglesia, está en comunión con su parroquia, está en comunión con lo que su obispo dice, con lo que su párroco dice, porque es juntos. No puede haber nadie por ahí rodando. El catequista pertenece a la comunidad y a la vez la representa. No es solo, no es mi catequesis, es la catequesis de la comunidad cristiana. El catequista es un ser humano que tiene una experiencia de fe y que dentro de esa experiencia de fe ha recibido una llamada particular de Dios. Dios lo llama para servir. Ustedes son catequistas no por desocupados, no porque no tengan nada que hacer, porque me imagino que algunos hasta en la casa han tenido problemas que dicen, mi mamá a toda hora por allá en la iglesia, pero es que no salen, no podemos ni salir por su catequesis, no puede reemplazarla a nadie y echan vaina, puya. Y a pesar de eso te mantienes y asumes con responsabilidad un grupo de catequesis y estás ahí al pie del cañón. Eso solo puede explicarse porque tienes una experiencia de Jesús y porque sentiste en el corazón que había un gusto, que querías hacerlo, que disfrutas estar con los niños, pero sobre todo que Dios te llamó a eso. Por mediaciones las que quieras, porque el párroco me dijo, oye, ¿por qué no catequizas? O porque yo me acerqué al párroco y le dije, me gustaría ayudarle a la catequesis, ¿puedo? O qué sé yo, porque conocí una catequista, o porque estaba en el grupo de catequesis y me hice muy amigo de mi catequista y terminé aquí metido, por el motivo que sea. Pero Dios te llamó y tú respondiste en fe. Y hay algo muy bonito que creemos, y es que a los que llamó, los capacitó. Si Dios llama, Dios da las herramientas para que puedas cumplir con la misión que te da. Si no, no te va a llamar. Entonces nosotros creemos firmemente que ese llamado de Dios nos ha capacitado para estar al servicio de esa transmisión en la fe y para ayudar a otros a iniciarse en su vida cristiana. Y hay que decir algo muy bonito, y es que cuando somos llamados a ser catequistas, lo que estamos haciendo es participar de la misión de Jesús. Jesús tuvo una misión y su misión fue introducir a los suyos en esa relación que él tenía con el Padre, ayudarles a entrar ahí, a ser los hijos, con una nueva manera de vivir, con una capacidad para conocer a Dios que es su papá, para relacionarse con él. Esa fue la misión de Jesús. Y tú como catequista, al ser llamado o llamada, haces parte de esa misión que tiene Jesús y la continúa. Desde luego, hay un protagonista al que no le podemos quitar el lugar. Podremos ser los más chachos, los que mejor hablamos, expresarnos súper bacano, sabernos todas las dinámicas del mundo, ser súper parceros de los muchachos y hacernos amigos y el catequista más querido. Pero nada seríamos si no fuera por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el verdadero protagonista. Él es el que mantiene nuestra fe. Él es el que toca el corazón a través de lo que hacemos. Solo Él puede suscitar verdadera conversión, verdadero conocimiento de quién es Jesús. Por eso nos recuerda el directorio que Él es protagonista de todo esto. Y nos dice también que dentro de la iglesia, el catequista es testigo de la tradición viva y mediadora que facilita la inserción de nuevos discípulos de Cristo en el cuerpo eclesial. Lo que nos está diciendo aquí es que como catequistas tenemos una experiencia de iglesia. La reconocemos como madre y somos testigos de su tradición, del papel que cumple la iglesia como mediadora de esa gracia, como administradora de la gracia de Dios, y somos parte de ella. Y damos testimonio desde ahí también de qué y quién es la iglesia. Y aquí nos dice 3 cosas que es el catequista al directorio. Dice, mire, en virtud de la fe y la unción bautismal de cada catequista,
colaborando con ese Cristo que es maestro, que fue el primero en enseñar, y servidor de la acción del Espíritu, porque como el Espíritu es el protagonista, pues yo como catequista soy su siervo, Espíritu Santo, yo lo llevo. Uno tiene que meterse en su servicio, que uno es como el burro que entró a Jesús, o la burrita esta, el pollino, la burra, bueno, lo que haya sido, que entró a Jesús a Jerusalén en su entrada triunfal, ese que celebramos el Domingo de Ramos. Imagínense el burro que lleva a Jesús creyéndose que las palmas y los mantos para que pasara eran para él. Sería muy burro. Las palmas no son para él, son para el que lleva encima. Pero él con humildad lo lleva. Un catequista tiene que entender y vivir su espiritualidad desde ahí. Yo soy simplemente un burro. Tengo que esforzarme para ser un buen burro. Pero el que va a orar aquí es Dios. Y particularmente el Espíritu Santo. Por eso es servidor del Espíritu Santo. Y desde ahí, el catequista es testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. Maestro y mistagogo que introduce al misterio de Dios revelado en la Pascua de Cristo. Recuerden que ya hemos hablado, que no se asusten con esa palabra que suena enredada, mistagogo. Mistagogo viene de misterio y es como introducción en el misterio. Y recuerden que la etapa de la mistagogía en el catecumenado de la iglesia primitiva hacía referencia a la profundización en esos 7 misterios que son los sacramentos. Así que bueno, hecha esa cuñita, tenemos que decir que el catequista también es acompañante y educador de los que la iglesia le confía. Acompañante y educador. Miremos cada uno un poquito más en detalle. ¿Qué quiere decir que el catequista sea testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios? Pues si es testigo de la fe es porque tiene fe. Porque ha recibido la gracia de la fe, porque se ha encontrado con Jesús. O sea, de lo que va a hablar no es algo que leyó en un libro, sino que es algo que el catequista ha experimentado en su vida. Yo me he encontrado con Jesús, que es evangelio, palabra de Dios, y soy testigo de eso. Entonces, lo que va a hacer un catequista es testimoniar, ¿sí? Testimoniar ese encuentro, esa relación con el evangelio, con la bondad de Dios que lo ha llamado. Y desde ahí, no solo lo va a hacer con palabras, sino que también va a nutrir su vida de esa experiencia que ha tenido con Dios, de tal manera que en él, en ella, en cada catequista tiene que experimentarse la vida nueva. Suena un discurso muy protestante, es muy usual que los protestantes digan, yo antes era, pero desde que conocí a Cristo, yo ahora soy. Suena protestante, pero eso es muy cristiano. Y eso no tiene que ser algo de los hermanos separados, eso tiene que ser nuestro. También nosotros tenemos que ser capaces de decir, es que yo antes de conocer realmente a Jesús era esto, pero desde que lo conozco, esto, y mi vida lo muestra. Yo he cambiado. A mí también me costaban estas cosas, pero ahora miro con otros ojos. Desde que conocí a Jesús, me cambió la mentalidad, el pensamiento. Y ese testimonio es lo que va a hacer creíble su mensaje. Si nosotros decimos que Dios es amor y que hay que amar al prójimo y echamos chisme, juzgamos, ¿qué nos van a creer esa vaina? Pues, ¿para qué entonces creer? Si miren cómo siguen en las mismas. Nos lo dice la gente a los cristianos. Ay, mi mamá tanto que reza y miren lo que se la pasa. Suele pasar. Entonces miren que la credibilidad está en que en nosotros se muestre esa vida nueva que hemos recibido. Y a partir de ahí un catequista, como es testigo de la fe y custodio de esa memoria de Dios, se vuelve un signo para los demás. Un signo de que Dios está vivo. Un signo de lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier cristiano. Un signo de amor y de entrega a Dios en este mundo. Dice el directorio que la fe contiene la memoria de la historia de Dios con las personas. Y ahí nos vas a esclarecer un poco a qué se refiere con eso de ser custodio de la memoria de Dios. Toda experiencia de fe implica un encuentro con Dios y una obra que Dios hace en nosotros. Esa es la memoria de Dios, la acción de Dios que está en mi historia. Y el catequista debe, desde ahí, guardar esa memoria y compartirla, la propia. Y buscar que eso también se despierte en los demás, ¿sí? Que los demás también puedan
descubrir cómo Dios está actuando en su vida y guardarlo en la memoria, no olvidarlo nunca. El Papa Francisco, en una homilía que dirigía a la asamblea para la jornada del catequista con ocasión del Año de la Fe, decía lo siguiente: reconociendo sus debilidades ante la misericordia de Dios, el catequista nunca deja de ser signo de la esperanza para sus hermanos. Me parece que son unas palabras muy bonitas. Somos pecadores, ustedes y yo, nos equivocamos, pero somos testimonio de que hay esperanza, de que hay un Dios que está vivo, de que hemos descubierto misericordia y que su amor puede transformar nuestra vida. Qué bonito que recordemos eso. Tú eres signo de esperanza. Tú eres signo de esperanza. El catequista también es maestro y mistagogo que introduce en el misterio de Dios revelado en la Pascua de Cristo. Es maestro, pero no es profe como los que enseñan en los colegios. La labor de los docentes es muy bonita, pero nuestro conocimiento no es del tratado de matemáticas o el de física o el de química. No, yo puedo enseñar religión y ser ateo. Basta que me lea la historia de las religiones, los fundamentos del Islam, del catolicismo, del cristianismo, y los presente. Y puedo evaluar a mis alumnos perfectamente. Así yo lo crea. Lo puedo hacer, porque se trata más de un área del conocimiento. Pero cuando hablamos de un catequista, el catequista comparte una experiencia y busca que los suyos tengan esa experiencia de encuentro. Por eso no puede ser la catequesis una clase como de colegio. Y en eso tenemos que estar claros. Aunque a veces nos cuesta alejarnos un poco de ese paradigma y hasta pupitre ponemos y nos paramos enfrente y llenamos el tablero. En eso hay que tener cuidado. Pero sí algo muy cierto, y es que Jesús es maestro. Jesús es el mayor pedagogo. Nos enseñó con parábolas, todo el tiempo nos estaba enseñando. Y igual que Jesús es maestro, un catequista comparte esa misión de enseñar. Y desde ahí tiene una doble tarea: transmitir el contenido de la fe y conducir al misterio de la fe misma. La fe tiene contenidos. Mira el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está el contenido de lo que creemos. Pero la fe no solo es un contenido. La fe también es misterio. Trasciende cualquier conocimiento. Va más allá. Es una experiencia. El catequista tiene que transmitir las dos cosas. Tanto el contenido de la fe como el misterio de la fe. Llevar a que los otros se sumerjan en ese misterio que es Dios y lo descubran. Y dice esto el directorio, que me parece muy bonito: comunicar la verdad sobre el hombre y sobre su vocación suprema, abriendo al conocimiento de Cristo y al mismo tiempo introduciendo en las diversas dimensiones de la vida cristiana, enseñando los misterios de la salvación contenidos en el depósito de la fe y celebrados en la liturgia de la Iglesia. Me parece que esas palabras nos tienen que hacer pensar en, uy, Dios santo, qué responsabilidad tenemos. Tenemos que hablarle a este mundo de la verdad sobre el hombre. No es un ser creado para el consumismo. Es un ser creado para la vida, con una dignidad, y tenemos que descubrir cuál es su verdadera vocación, ayudarles a ver, a descubrir qué es lo que Dios quiere de ellos. La dignidad y el amor con el que los mira. Y al lado de eso, tenemos que presentar a Cristo. No como una teoría, sino como un encuentro. Que me parece a mí que es algo que tiene que ponernos a pensar todos los días y a orar. ¿Cómo logramos ese encuentro? Y a la vez tenemos que insertar a los creyentes en todas las dimensiones de la vida cristiana. Es una tarea ardua, pero es nuestra tarea. Y el catequista también es acompañante y educador de los que le confió la Iglesia. La Iglesia es la que envía. La Iglesia, Dios llama y lo hace a través de su Iglesia. Y la Iglesia es la que nos confía a nosotros, aquellos a quienes vamos a catequizar. Un catequista acompaña, y esa palabra es muy bonita. No solo da unos contenidos, no, acompaña. A mí me parece que para hablar de acompañamiento es muy bonito que recordemos el texto de los discípulos de Maús. La manera como Jesús se hace compañero de camino.
y escucha, pregunta. No empieza de una a darle doctrina, no. Se acerca, se pone al ladito, camina un ratico antes de meter la cucharada, después de una entra y dice, ¿de qué van hablando ustedes? Perdón que les pregunte, ¿no? ¿Qué pasa? Y ahí ellos le cuentan, usted es el único que no sabe lo de Jesús de Nazaret, y empiezan a soltarle todo el rollo y él escucha y sigue caminando a su lado, no más. Y ahora que se ha hecho compañero de camino, que ha entrado en confianza, que los ha conocido un poquito, eso que tienen en el corazón, la tristeza, la decepción, ahora sí empieza a explicarles todo lo que había de él en las Escrituras. Y después se sienta, hace ademán de seguir y le dicen que se quede, se sienta a la mesa con ellos y comparte el pan. Me parece que ahí hay unos elementos muy bonitos que nos tienen que hacer pensar en qué significa que acompañemos. Tenemos que ser expertos en eso, en escuchar, en saber qué piensan nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos, los creyentes, en qué están viviendo, qué situaciones tienen, qué preocupaciones, qué anhelos en el corazón. Y a veces solo el estar ya dice mucho. Nos perdemos a veces eso, porque tengo que ver el tema y está sacando tiempo para acompañar. Tenemos grupos a veces muy grandes. A mí me causa curiosidad que muchos catequistas, si de pronto les dejan poquitos niños, se sienten como mal. Entonces, si tuvieron 10 niños, entonces como que dicen, ay, 10 no más, ay, pero yo el año pasado tenía 35, tenía 40. Y como que dicen, ay, pero ¿cómo solo 10 niños? Qué bendición tener solo 10 niños. Porque de esos 45, 40, 35, los acompañaste a todos. ¿Le sacaste tiempo para sentarte y oírlos? Para saber quién es su familia, de dónde viene, si comió o no comió, si entendió el tema o no lo entendió. Eso es acompañar. Y es más importante incluso que lo que podamos enseñar. Porque de este acompañamiento te aseguro que brota un encuentro con Dios. En esa catequista que me escuchó, que me dio un consejo. Y eso lo graban en la memoria los catequizados. Pero también no podemos negar algo, y es que un catequista tiene que tener algunas habilidades educativas. Si la fe es formar, pues tenemos que saber enseñar. Un buen pedagogo es aquel que plantea las preguntas adecuadas para que los que están aprendiendo encuentren el camino. A veces pensamos que la catequesis es dar un contenido ya y el chino solo tiene que aprendérselo y repetirlo. Nos preocupamos mucho por las oraciones. En parroquias hay que hasta exámenes hacemos. Y entonces, a ver, diga el credo, diga tal cosa, diga tran, y si no lo presentó, entonces no va a ser el sacramento. Y se nos olvida esta parte, o sea, sabes enseñar, sabes compartir, sabes tomar lo que los muchachos saben para desde ahí llevarlos a lo que tú quieres plasmar y mostrarles. Habilidades educativas. Si no hay habilidades educativas, tal vez entonces mi misión no es ser catequista. Pero si Dios te ha llamado es porque seguramente las tienes. Hay que pulirlas y perfeccionarlas, por eso es importante. Porque somos educadores en la fe. Y saber escuchar y entrar en las dinámicas de maduración humana, eso también es importante. Un catequista tiene que saber escuchar, porque usted y yo ya no somos niños. Nos acordamos de la infancia, pero ya no estamos ahí. Ahora vemos el mundo con ojos de adulto. Y si no escuchamos a los niños, ¿cómo vamos a entender cómo ven ellos la vida, la fe, a Dios? Tienen que saber escuchar a un catequista. Y entrar en las dinámicas de maduración humana. Hay una cosa que es cierta, la psicología del desarrollo no es carreta. Cada etapa de la vida tiene un proceso de desarrollo físico, pero también psicológico, y un catequista tiene que conocerlas para poder responder a la catequesis según la edad de aquellos que se le confían. Y dice la Gaudium et Spes lo siguiente: se hace compañero de viaje con paciencia y con sentido de gradualidad, con docilidad a la acción del Espíritu, en un proceso de formación. Ayuda a los hermanos a madurar en la vida cristiana y a caminar hacia Dios. El catequista
experto en humanidad, conoce las alegrías y las esperanzas del hombre, sus tristezas y sus angustias, y sabe cómo relacionarlas con el Evangelio de Jesús. Y a mí estas palabras me parecen lindísimas. No sé si la logran degustar tanto como yo, pero son muy lindas. O sea, uno dice, ese es el ideal del catequista. Ahí la visión del catequista es esa. ¿A dónde tengo que llegar? A ser compañero de viaje, paciente. A veces, aunque yo quiera que los chinos ya tengan una fe firme, se demoran más. No todo el mundo se encuentra con Jesús al mismo tiempo. Y yo tengo que ser paciente para acompañar la obra de Dios. Como quien espera que una semilla brote y dé fruto. No es de la noche a la mañana. Con sentido de gradualidad. Hay que hacer proceso, poco a poco. Con docilidad a la acción del Espíritu. Uy, no es lo que yo diga, Señor, ¿qué quieres? ¿Por dónde llevo estos muchachos? Espíritu Santo, actúa en mí. Se exige horas de oración. Y tener cuidado para preguntarle siempre al Espíritu, ¿por dónde debo llevar este proceso? Ayuda a los hermanos a madurar en la fe y a caminar hacia Dios. Experto en humanidad. El corazón de un catequista tiene que ser capaz de comprender la debilidad, no juzgar, recibir con misericordia, acoger como lo hace Dios. Conocer sus tristezas, sus angustias, sus alegrías y esperanzas. Y tiene que ser conocedor del Evangelio para poder relacionar todo desde ahí. Muy bello ese párrafo, y ojalá nos haga pensar. Acompañante y educador de los que le confió la Iglesia. Y ahora sí vamos a empezar a hablar, para hacer la curva final de este encuentro de hoy, de quiénes son los responsables o los que deben ser catequistas. En primera fila, el directorio nos presenta al obispo como el primer catequista. El obispo es el primer catequista. Tenemos que decir que los obispos son los primeros predicadores del Evangelio, con la palabra, con su testimonio de vida. A ningún cristiano se le quita eso. Todo cristiano tiene que vivir ese ministerio de la palabra, desde la palabra y desde el testimonio. Y el obispo con mayor razón. Eso lo decía ya Juan Pablo II, hablando a los obispos en Pastores Gregis, en ese documento de ese sínodo. Y les decía eso. Ustedes tienen que ser los primeros en predicar el Evangelio con la palabra y el testimonio. Por lo tanto, el principal responsable en una diócesis de la catequesis es el obispo. Tiene que estar liderando, tiene que estar allí, a la cabeza, a la vanguardia. La función del obispo se resume en esto. Tiene que predicar, tiene que cuidar a sus sacerdotes, tiene que promover la catequesis y además preparar sus diversas formas para los fieles. Ahí está la función dentro de la catequesis del obispo. Predicación, porque la predicación es enseñanza de la fe, promover la catequesis, buscar que se promueva y preparar las diversas formas de catequesis para el pueblo de Dios. Todo esto, insiste el directorio, en línea con las directrices que emite la sede apostólica. Por eso siempre tenemos que estar en comunión. El obispo promueve, pero siempre guardando comunión con lo que la Iglesia pide. Para eso dice el directorio que los obispos pueden tener la colaboración de oficinas diocesanas de catequesis. Es bueno que en una diócesis haya una oficina de catequesis que se asesore, se haga acompañar de expertos en teología, en catequética, en ciencias humanas, que le ayuden a pensar la catequesis y a proponer nuevas cosas. E incluso ideal sería que en cada diócesis hubiese un centro de formación para catequistas, o un centro de investigación de la catequesis, por ejemplo. Esto sería fantástico. Miren todas esas luces que nos da el directorio. Y ya podemos irnos preguntando, en la diócesis a la que usted pertenezca, ¿cómo se ve la figura del obispo? ¿Cómo se vive esto? ¿Hay esas estructuras? ¿No las hay? ¿Cómo lo veo yo desde mi visión de creyente? Vamos a hacer eso con cada uno de los responsables. Que el obispo tenga que estar preocupado por la catequesis implica varias cosas. Primero, tiene que cuidar por la catequesis, que directamente tiene que ver con la transmisión del Evangelio y la custodia del depósito de la fe.
él es el guardián de esa catequesis. Tiene que asegurar la inculturación de la fe en el territorio, dando prioridad a una catequesis eficaz. Cuando hablamos de inculturación es que la cultura va por un lado y a veces tiene valores en contra del evangelio. Y la inculturación implica que el evangelio se mete como semilla y empieza a elevar esa cultura para que pueda vivir los valores cristianos, la verdadera imagen del hombre, para que se humanice más. Eso es incultural y es tarea del obispo estar al frente de ese proceso. Debe elaborar un proyecto global de catequesis que esté al servicio de las necesidades del pueblo de Dios y en armonía con los planes pastorales diocesanos y las directrices de la conferencia episcopal. Esto también es bien bonito, miren. No solo debe haber en la diócesis un plan de pastoral que guía la acción de toda la iglesia a través de los diferentes ministerios y pastorales, sino que debe haber un plan específico de catequesis, en comunión con ese plan y con lo que dice la Santa Sede, pero debe haber en la diócesis un plan de catequesis claro y que todos conozcamos y al cual podamos aportar. Suscitar y sostener una auténtica pasión por la catequesis, una pasión que se encarne en una organización adecuada y efectiva, que ponga en acción las personas, los medios, las herramientas y también los recursos necesarios. Qué bonito eso que está diciendo. Los obispos tienen que ser apasionados por la catequesis, movilizar lo que tenga que movilizar, recursos, acciones, personas, medios, herramientas, con tal de que esa catequesis pueda marchar de la mejor manera. Velar para que los catequistas estén debidamente preparados para su tarea, de tal manera que conozcan totalmente la doctrina de la Iglesia y aprendan técnica y prácticamente las leyes psicológicas y las disciplinas pedagógicas. O sea que tiene que estar también a la cabeza de la formación de los catequistas de su diócesis y procurar que se le den las herramientas formativas para que pueda cumplir bien su labor. Revisar cuidadosamente la calidad de los textos y las herramientas para la catequesis. ¿Qué textos se están usando en mi diócesis? ¿Son los más adecuados? Como que el control de calidad lo tiene que hacer el obispo. Hablemos ahora también de otro responsable. Sobra decir que el primer catequista es el obispo y que de vez en cuando también se invita al obispo a que cuando haya tiempos fuertes, con Cuaresma, Pascua, el obispo sea el que dé a su pueblo, a toda su diócesis, unas catequesis que ayuden al pueblo a profundizar, que ejerza esa labor catequética también. Hablemos ahora de un segundo responsable, obispos, y ahora vienen los sacerdotes, los presbíteros. Los presbíteros también son responsables de la catequesis. ¿Por qué? Nosotros como sacerdotes le colaboramos al obispo. Y si el obispo es el primer responsable, nosotros también tenemos que colaborar en la tarea que él tiene de cuidar esa catequesis, de promoverla. Así como Cristo enseñó y es maestro, el obispo también es maestro. Y nosotros como colaboradores de los obispos también tenemos esa labor de educar en la fe. Eso nos lo recuerda Presbyterorum Ordinis en el numeral 6. Nosotros como sacerdotes tenemos la responsabilidad de animar a los catequistas, de animar la catequesis, de coordinarla, de dirigir esa actividad catequística de nuestra comunidad, esa comunidad parroquial que se nos ha confiado. Además, dice el directorio esto, citando al Papa Juan Pablo II, la referencia al magisterio del obispo en el único presbiterio diocesano y la obediencia a las orientaciones que cada pastor y las conferencias episcopales emanan en materia de catequesis para el bien de los fieles, son para el sacerdote elementos que ha de valorar en la acción catequística. O sea que nosotros tenemos que conocer muy bien qué es lo que la Iglesia está diciendo en torno a la catequesis y usarlo para poder animar, acompañar esa catequesis y ser también nosotros catequistas. Dice el directorio que tenemos una responsabilidad y es discernir y promover la vocación y el servicio de los catequistas. O sea, tenemos que hacerle la llamada constante para que los fieles asuman ese ministerio, discerniendo si tienen las capacidades o no para llevar a cabo la tarea que se les va a confiar. Y lo dice el directorio, el párroco es el primer catequista de la comunidad parroquial. Y de eso no se puede evadir ninguno de nosotros como sacerdotes.
Nos habla también de unos deberes propios, así como nos habló de los del obispo. Vamos a leerlos rápidamente. ¿Qué deberes tienen los párrocos y los sacerdotes en general a la luz de la catequesis? Primero, dedicarse con empeño competente y generoso a la catequesis de los fieles confiados a su cuidado pastoral, aprovechando cada oportunidad que ofrece la vida parroquial y el entorno sociocultural para proclamar el Evangelio. Segundo, cuidar el vínculo entre la catequesis, la liturgia y la caridad, dando importancia al domingo como Día del Señor y de la comunidad cristiana. Miren, nosotros tenemos que cuidar que la catequesis vaya de la mano con lo sacramental, con lo litúrgico y con la vivencia del amor. Esa es tarea nuestra. Tercero, despertar en la comunidad un sentido de responsabilidad hacia la catequesis y discernir las vocaciones específicas al respecto, expresando gratitud y promoviendo el servicio ofrecido por los catequistas. En eso es algo que tal vez a veces nos rajamos. Yo siento que a veces nos falta a nosotros valorarlos a ustedes mucho más. El dedicarles tiempo, el mostrarnos muy agradecidos porque ustedes hacen una tarea muy bonita y el directorio nos recuerda eso a todos los sacerdotes. Prever la organización de la catequesis, integrándola en el proyecto pastoral de la comunidad, con la colaboración de los mismos catequistas, involucrándolos en las diversas etapas de análisis, programación, elección de herramientas, la puesta en marcha y la evaluación. O sea que no solo les decimos hagan esto, sino que nos sentamos juntos, planeamos, miramos caminos, etcétera, y hacemos como equipo a la hora de planear la catequesis. Quinto, asegurar la conexión entre la catequesis en la propia comunidad y el programa pastoral diocesano, evitando cualquier forma de subjetivismo en el ejercicio del sagrado ministerio. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos mandamos solos. Tenemos que estar atentos a lo que la diócesis pide para desde ahí articularlo en nuestra parroquia. Y finalmente, como catequista de catequistas, cuidar la formación de estos, dedicando a esta tarea el máximo cuidado y acompañándolos en el crecimiento de la fe. Además, valorando al grupo de catequesis como contexto de comunión y corresponsabilidad necesario para una formación auténtica. O sea que en nuestras manos está la formación de cada uno de ustedes en las parroquias. Y vamos a otro, obispos, presbíteros y diáconos. El diácono también es responsable de la catequesis. Quiero recordarte aquí que el ministerio sacerdotal, solo hay un sacerdote y es Cristo. Y en Cristo tenemos y participamos como cristianos de ese sacerdocio. Todos por el bautismo. Pero hay unos que dentro del pueblo son llamados a vivir, a participar ministerialmente de ese sacerdocio de Cristo. En ese único sacerdocio participamos los ministros ordenados también de esa forma especial. Y lo hacemos a través de 3 grados. Diáconos, presbíteros y obispos. En los diáconos hay algunos que son transitorios. Uno siempre antes de ordenarse sacerdote lo ordenan diácono y vive un diaconado transitorio. Pero también hay algunos que siendo casados, llevando una vida matrimonial bonita, son admitidos para ser diáconos permanentes. Siempre van a ser diáconos y van a servir a la iglesia sin descuidar su hogar. Están los presbíteros y dentro de los presbíteros a algunos la iglesia llama para ser obispos. Ese es como el orden, para que lo tengas ahí claro. Entonces el directorio nos dice que el diácono también tiene que ayudar en la catequesis, que el diácono está al servicio de la palabra de Dios. Diaconía viene de la palabra servir y el diácono quiere configurarse con Cristo siervo, con ese Cristo que lava los pies a sus discípulos, que se hace servidor de todos. Ahí está la misión del diácono. El diácono tiene que vivir eso desde la palabra de Dios, leen los evangelios en la celebración, predican también la liturgia, ellos bautizan, presencian matrimonios válidamente. Lo único que no hacen es celebrar la Eucaristía, ni ungir a los enfermos, ni confesar, pero los demás sacramentos también participan de esa liturgia. La caridad, el diácono tiene una vocación especial a servir en el amor a los más necesitados. Y ahí está, en eso que les estoy diciendo, el servicio de los diáconos. Cristo se hace servidor por amor y va a ser el modelo de todo diácono. Respecto a los diáconos, hay un directorio, un documento que habla de lo concerniente a los diáconos, así como hay un directorio para la vida de los sacerdotes y habla de lo concerniente a los sacerdotes. En este directorio a los diáconos dice esto:
además de ser admitidos en la predicación homilética, están llamados a dar solícita atención a la catequesis de los fieles en las diversas etapas de la existencia cristiana, ayudándoles a conocer a Cristo, a recibir los sacramentos, a vivir una vida nueva a nivel personal. Los diáconos tienen que ser partícipes de la catequesis en el ámbito parroquial y diocesano, ¿sí? Y sobre todo en el ámbito del primer anuncio, es como la tarea fundamental del diácono. Anunciar la palabra en su eventual ámbito profesional, ya sea con palabras explícitas, ya sea con su sola presencia activa en los lugares donde se forma la opinión pública o donde se aplican las normas éticas. El diácono, cuando es diácono permanente, tiene una profesión, desde ahí tiene una tarea de anunciar esa palabra. Y como también está inmerso en el mundo laical, pues tiene que ser capaz, siendo ministro ordenado, vive una vida de familia y está allí en un barrio, en un lugar, pues caramba, él también desde ahí tiene que hacer presencia y anuncio del evangelio. El directorio nos va a decir que el diácono tiene una labor muy bonita, por ejemplo, en lo que concierne a la caridad y a la familia. Los diáconos permanentes, al ser casados, pueden mostrar al mundo cómo vivir esa fe desde una vocación tan linda como lo es el matrimonio. También en su vocación de servicio, el diácono tiene que ser catequista en lugares, por ejemplo, como donde están los reclusos, privados de la libertad, los enfermos, los ancianos, jóvenes con dificultades, inmigrantes. Allá donde haya que servir y necesidad humana, el diácono tiene que ir. Y entonces, a la larga, lo que son es testigos desde su ministerio y desde su vida como tal. Otros responsables, los consagrados al servicio de la catequesis. Cuando hablamos de los consagrados, hablamos de las monjitas, las religiosas, los hermanos, franciscanos, dominicos, cantidad de comunidades que tenemos en la iglesia. Todos ellos también son responsables de la catequesis y tienen que estar al servicio de ella. Ellos, a través de su apostolado, también hacen parte y deben ser invitados a la catequesis como tal. Además, que tiene algo muy bonito, y es que los consagrados, con su vida ya nos están enseñando. El consagrado deja el mundo para ser esposo o esposa de Cristo y abrazan una vida virginal, celibataria, la castidad por amor al reino de los cielos, se hacen pobres, renuncian a tener todo en el mundo para solo entregarse a Dios y además se hacen obedientes, igual que fue Jesús. Entonces viven esos consejos evangélicos. Ese es un signo hermoso de cuán importante es Dios. Y por eso es importante que ellos estén en la catequesis, porque su sola vida ya habla, ya dice algo, ¿sí? Además, nos recuerda el directorio que ellos tienen carismas. Cada comunidad religiosa tiene un carisma. Hay unos que se dedican a los pobres, otros a la educación, otros a la misión, otros al trabajo con niños de escasos recursos. Cada uno tiene un carisma diferente. Esos carismas también enriquecen la catequesis. Y aparecen por aquí los laicos. Los laicos también son responsables de la catequesis. Y ojo que aquí no estamos hablando de los ministros catequistas, que ahora vamos a entrar en esa tónica, ¿no? De hablar del ministerio de la catequesis. Ya tenemos que empezar. Pero aquí se refiere a todos los laicos, no solo a los que trabajan como catequistas. Todos los laicos, como lo decíamos al principio, al ser iglesia, tienen que colaborar con la catequesis. Ellos están metidos en el mundo y eso es algo valiosísimo. Los laicos llegan donde nosotros como curas no llegamos. Están en las empresas, están en los barrios, en los conjuntos, en los apartamentos, en los colegios, en los hospitales. En toda parte hay laicos. Mire esa riqueza tan linda. Si el laico vive su fe, ¿cuánto bien puede hacer a las almas, a la iglesia? La función del laico es maravillosa y es muy importante. En la medida en que viven como discípulos de Cristo, desde ahí ya empiezan a anunciar el evangelio. Y tenemos que decir algo, y es que ellos, los laicos, son como la levadura en la masa, ¿no? La fermentan. Y como están metidos en toda la masa que es el mundo, pueden hacer una tarea muy especial siendo testigos del evangelio como tal. Dentro de esos laicos hay unos que son llamados de manera especial a ser catequistas de tiempo completo. Ellos lo deben hacer en la vida cotidiana, todos los laicos, enseñar, mostrar a Cristo. Son catequistas también.
Pero hay una catequesis que está más estructurada, que se realiza de manera más periódica, y para eso se llaman algunos, como los que están aquí, para ser ministros de la catequesis, para ser catequistas comprometidos, de esos que están continuamente allí con esa tarea, con ese ministerio. Esa vocación es una llamada también. Tú no te hiciste catequista porque quisiste. Dios te llamó y tú respondiste. Se valió de lo que se valió, pero te llamó. Entonces, esa vocación tuya surge del bautismo y se va a fortalecer con la confirmación. Nos lo recuerdan nuevamente, sacerdotes, profetas y reyes. Allá tú recibiste una tarea y una misión, participar de esa misión de Jesús, sacerdote, profeta y rey. Y desde ahí se va a fundamentar tu vocación como catequista. Antes de eso, como bautizado, tú tienes una vocación en un apostolado de la iglesia, en la misión de la iglesia. Tú eres responsable de evangelizar. Y sobre eso, Dios te llama para asumir el rol de catequista de una manera más comprometida y más particular. ¿El motor de eso cuál es? Tu relación con Jesús. Si esto no se une a que tú amas a Jesús y te has encontrado con Él, no tiene sentido. Desde este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Eso es muy bonito. Mira que cuando uno conoce a Jesús y se enamora de Él, uno siente que quiere hablar de Él y anunciarlo. Y eso tiene que estar en el corazón de un catequista. La iglesia es la que llama. Y entonces la iglesia discierne la vocación y la misión de cada catequista y le da la oportunidad, lo involucra en ese ministerio como tal. El Directorio General para la Catequesis anterior dice lo siguiente: sentirse llamado a ser catequista y recibir de la iglesia la misión para ello puede adquirir de hecho grados diversos de dedicación, según las características de cada uno. A veces el catequista solo puede ejercer este servicio de la catequesis durante un periodo limitado de su vida, o incluso de modo ocasional, aunque siempre como un servicio y una colaboración preciosa. Sin embargo, la importancia del ministerio de la catequesis aconseja que en la diócesis exista ordinariamente un cierto número de religiosos y laicos estable y generosamente dedicados a la catequesis, reconocidos públicamente por la Iglesia y que en comunión con los sacerdotes y el obispo contribuyan a dar este servicio diocesano la configuración eclesial que les propia. Lo que les decía hace rato. Algunos lo hacen ocasionalmente, pero hay unos elegidos dentro del pueblo de Dios para llevar a cabo este ministerio de manera organizada y institucionalizada como tal. Después de esto nos habla de otros responsables importantísimos. Ya voy a acabar, perdónenme, no estoy ni mirando el reloj, pero ya voy a acabar. Los papás. Creo que ese es un reclamo que todos tenemos. Los padres tienen que ser catequistas. Ellos tienen que ser sujetos activos de la catequesis. Vivimos en un momento donde todos sentimos que la casa dejó de enseñar y como que eso nos lo delegaron solo a nosotros. Entonces en la casa no se aprenden oraciones, no se habla de Dios, no se ora juntos, no se insiste en vivir el amor o en conocer la palabra o en ir a la iglesia, pero como ya llegó la hora, pues uno va y se los deja ya al catequista y que mire qué hace. Esa es una crisis que estamos viviendo, olvidando que los papás son los primeros maestros. Su ejemplo de vida va a marcar la vida del niño de por siempre y más la dimensión de su fe. Nosotros conocimos a Dios la mayoría de las veces en nuestras familias. Por eso el papá, la mamá tienen que asumir un rol activo en esto. Y el directorio de la catequesis nos dice cómo, por ejemplo, el Papa Francisco ha insistido en la necesidad de formar y acompañar a las familias para que ellos puedan asumir el papel que tienen y puedan esforzarse y ser buenos evangelizadores y catequistas dentro de su familia. ¿Sí? Tenemos un desafío enorme. ¿Cómo vamos a involucrar a las familias? ¿Cómo hacerlos sujetos activos? ¿Cómo quitarles esa mentalidad de que la fe les toca al catequista que se la forme o a la iglesia institucional, la parroquia, por ejemplo, y no a ellos que también son iglesia y catequistas? ¿Cómo superar esa mentalidad? La iglesia está llamada a colaborar con una acción pastoral adecuada para que los propios padres puedan cumplir su misión educativa, convirtiéndose en los primeros catequistas de sus hijos. Esa tarea no surge en la iglesia. Y aparecen otros personajes que también nos quejamos mucho, los padrinos y madrinas.
No sé si les ha pasado, catequistas, pero uno ve unos padrinos y unas madrinas que saben más de maternidad de gallinas que de su fe. Ni siquiera, no, o sea, en la luna. Pero claro, funcionan muchas cosas y es que todavía tenemos esa visión como de la lección sociológica. Entonces, ¿por qué los escogemos? Porque es mi amigo, es mi amiga, no es la hermanita de la tía, la hermana del papá, entonces ella se lo pidió, que ella tenía que ser la madrina, y como que no importa si es católico o católica, ni siquiera si vive su fe, no, les importa es el parentesco. Y más allá de eso no se piensa que debe ser un buen cristiano. Creo que es una queja que compartimos todos y de la cual hace eco el directorio. Y nos va a decir el directorio algo. Tenemos un reto. ¿Y el reto cuál es? Necesitamos generar de manera creativa y con discernimiento cursos de catequesis para los padrinos. Los tenemos, pero yo siento que a veces esos cursos se quedan en repetir el bautismo, el significado del agua y los van a ungir y ustedes tienen que decir y repetir esto y somos hijos de Dios y plan. Y eso está bien, hay que decirlo. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que tocar la fe de esos que llegaron y que a veces ni idea. Tenemos que pensar un curso que responda a esos que llegan y que no están iniciados en la fe y van a ser padrinos. ¿Cómo vamos a hacerles avivar al menos su fe para que puedan comprometerse con lo que van a decir allá de sí, me comprometo? Acompañar a los papás y apoyarlos en eso. Necesitamos volver a hablar con los papás y acompañarlos antes de la decisión de escoger a sus padrinos. Recibimos papeles en los despachos, pero ni nos preguntamos ni nos sentamos con ellos a hablar y a decir, oye, ¿por qué este padrino? Cuéntenme un poquito. ¿Usted sí sabe que es un padrino? Oye, ¿por qué no lo piensa más bien y miramos esto, tal, no sé, qué sé yo? De hecho, el directorio, mire lo que dice. En los casos en los que no existan las condiciones objetivas para que una persona realice esta tarea de padrino, es necesario dialogarlo previamente a la elección de acuerdo con las familias y con el discernimiento de los pastores. Y se pueden escoger los padrinos entre los agentes pastorales, catequistas, educadores, animadores, ya que son testigos de fe y presencia eclesial. O sea, si efectivamente no hay nadie, pues hombre, dentro de la comunidad cristiana en esa parroquia, pueden ser los catequistas, los educadores, unos buenos padrinos, pero deberíamos ver y acompañar para que los papás también disciernan, porque voy a dejar a este de padrino de madrina. Y ahí yo quiero hacer una cuña, catequistas, yo estoy seguro que a ustedes les llueven muchas ofertas para ser padrinos, que no sean de esos padrinos irresponsables, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, bueno, si yo soy su padrino y paso allá y estoy de padrino, y usted está pendiente de sus chinos, los llama, los acompaña en la fe, les da buenos consejos, o, ay, yo tengo como 15, pero ni idea de dónde están. Eso es una responsabilidad grande también para nosotros, pero es más o menos lo que hace el directorio general sobre este tema. Aquí vienen otros, los abuelos. Nos van a decir que ellos tienen una función importante en la transmisión de la fe. El directorio nos habla de que en muchas culturas los abuelos son sinónimo de sabiduría y son valorados y escuchados. El Papa dice algo con lo que yo digo sí y no. Bueno, ya les voy a contar por qué. En su discurso en la asamblea plenaria del Consejo para la Familia, dijo esto en el 2008. La Iglesia ha prestado siempre una atención particular a los abuelos, reconociendo que constituyen una gran riqueza desde el punto de vista humano y social, así como desde el punto de vista religioso y espiritual. El Papa dice que siempre ha prestado a la Iglesia una atención particular a los abuelos. Yo diría que no siempre. Y perdónenme, yo no estoy diciendo herejías, ojo, pero estoy queriendo resaltar algo importante. Y es que en nuestra Iglesia, como en la sociedad, tenemos que reconocer que el papel de los abuelos está relegado a segundo lugar. La sociedad quiere ver a los abuelos ¿en dónde? En los ancianatos, allá lejos, que nadie vea la vejez. Si lo tenemos en casa, es encerradito en un cuarto. Pero ¿hasta dónde nos hacemos partícipes de la vida de verdad? ¿Hasta dónde nos sentamos a escucharnos? Y no nos da mamera que empiecen a repetir, ay, mi abuelita, sí, abuelita, sí, miran televisión y no le pongo cuidado. ¿Hasta dónde realmente esto que dice el Papa es verdad en nosotros? Que valoramos a los abuelos y que les damos un lugar. El directorio dice que ellos tienen una experiencia de fe
Y dice algo muy cierto, gracias a muchos de ellos es que algunos nietos están iniciando en la fe. Porque si fuera por los papás ni los traerían, pero los abuelitos con su fe ahí se han encargado de acompañar, de pullar para que los metan a la catequesis, y eso es valiosísimo. Pero yo siento que como iglesia nos hace falta recuperarlos a ellos y darles un lugar en esta experiencia de fe y en ese anunciar la fe. Tenemos que hacerlo. Yo me pregunto en nuestras catequesis de confirmación, más allá de visitar un ancianato, ¿cuándo le damos cabida a un abuelo? Para que nos cuente, para que nos hable. ¿Hasta dónde preparamos a los muchachos para que sepan escucharlos y valorarlos? En nuestra iglesia, ¿hasta dónde los dejamos participar o los tenemos más a raya? ¿Hasta dónde? Esto tiene que hacernos pensar, porque el directorio sí reconoce que ellos tienen un papel fundamental en la transmisión de la fe. También nos habla, y me parece muy hermoso, de la gran contribución de las mujeres en la catequesis. Esto me parece muy lindo. Porque es cierto, nuestra iglesia está hecha por mujeres actualmente. Hay hombres, por supuesto, pero ellas son la mayoría. Siempre lo han sido. Tienen una valentía enorme. Si ustedes ven a Jesús en una sociedad donde las mujeres no podían ser discípulas, a ellas las incluye dentro de su grupo de discípulos. Eso es hermoso. La comunidad cristiana lo entendió y desde los primeros siglos continúa con eso y permite que ellas estén ahí también, hacen parte viva de las mujeres. A eso sumémosle el hecho de que las primeras testigas del resucitado son ellas. A ellas, María Magdalena y las demás, se les encarga la tarea de ir a anunciar a los suyos que Él ha resucitado. Y el papel tan importante de la mujer que Jesús resalta de una manera tan linda. Y el directorio va a reconocer, tenemos que decir algo, y es que las mujeres han aportado muchísimo a la catequesis. Son más nuestras catequistas mujeres, su sensibilidad, la manera como responden a Dios. Ellas más fácilmente acuden a la iglesia, buscan caminos de fe, de conversión. Los hombres somos como más testarudos, como que no le damos importancia a eso. Qué hermoso que el directorio reconoce el papel de la mujer en esa transmisión en la fe. Eso sí, aclara algo. Y es que apreciar esa sensibilidad de la mujer no significa eclipsar la presencia igualmente significativa de los varones. Dios nos creó hombre y mujer y ambos son importantes. Papá y mamá son importantes en la educación de un hijo, ambos. Pues en la catequesis es importante que hombre y mujer estén ahí, catequistas varones, catequistas mujeres. Ambos son complementarios y tenemos que animar a que también estén los catequistas hombres. Y hace un llamado final, y particularmente jóvenes. Necesitamos jóvenes que se comprometan con eso de la transmisión de la fe. Catequista, tú tienes que asegurar que al menos alguno de esos catequizandos sea tu sucesor para el día que nosotros ya no podamos estar al frente de batalla. Ahí dejamos alguna semillita. Eso es algo que nos recuerda el director. Entonces, responsables de la catequesis, obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, laicos, ministros catequistas, padres, padrinos, abuelos, mujeres, hombres, jóvenes, toda la iglesia. Yo quisiera invitarte a pensar ahora en cómo ves el papel de cada uno de estos que están ahí en la pantalla en la catequesis que hacemos. ¿Están activos o no? ¿Habías pensado que la catequesis es responsabilidad de todos? ¿O más bien habías pensado que era solo más del párroco y de nosotros como catequistas, oficiales o comprometidos de una manera especial? Me gustaría escucharlos. No sé si a alguien se le anima, espero no haber hablado mucho, perdónenme si me extendí un poco, pero bueno, quisiera darles la palabra. Leonardo Rodríguez me decía, por favor, padre, se devuelve la diapositiva anterior, pero no te vi porque tenía la pantalla completa. Sin embargo, luego subimos estas diapositivas al grupo. Esta semana lo hacemos con Jonathan, que me ayuda muchísimo. Y bueno, padre, una pregunta. ¿Cómo organizan los rangos sacerdotales en la iglesia? Marian, creo que ya no sé si, cuéntame si lo respondí con lo que expliqué un poquito de la triple participación de diáconos, presbíteros y obispos. Si quedó claro, si tienes alguna duda más. Bueno, no veo más preguntas. Listo. Entonces quisiera oírlos, algunos, los que quieran, acerca de si tenían conciencia de que todos estos eran responsables o si pensaban que solo uno como catequista y de pronto el sacerdote era el responsable.
Y segundo, cómo se ve ese papel de todos en la iglesia, cómo ven el papel de su obispo. En nuestra diócesis actualmente, bueno, acaba de fallecer Monseñor Daniel, pero bueno, ¿cómo lo han visto en la historia, en lo que llevan como catequistas? ¿Los obispos han estado? ¿No? ¿Los sacerdotes acompañan? ¿No? Hablemoslo con confianza. Aquí le voy a dar la palabra a... Hay un momento. Oscar Bello. Oscar, te escucho. Te escuchamos. Padre, soy María Elena Varela. Oh, perdón, hola Mari, ¿cómo estás? Te escuchamos. Padre, buenas noches. Padre, pues muchas gracias por toda la formación que está dando. Yo he sido catequista y en la parroquia María Auxiliadora. En cuanto al interés que han tenido nuestros obispos en la catequesis ha sido grande, porque el anterior obispo, él fue un maestro para los catequistas, formador total, y pues nuestro obispo que se acaba de ir, que Dios lo tenga en su santa gloria, ya disfrutando de su corona celestial. También trabajó mucho por la catequesis, la estaba reformando. Sin embargo, pues también tenemos la escuela SPAC, que ha sido muy querida por nuestros obispos, la han tenido trabajando, la han tenido, yo soy parte de esa escuela y tenemos esa gran formación. Entonces sí tenemos un acompañamiento en cuanto a la formación de catequistas en nuestra diócesis de Soacha. En cuanto a que si no somos catequistas, pues si no estamos llamados por la iglesia a ser catequistas, que si somos ¿quiénes tenemos que ser catequistas? Todos los bautizados. Todos tenemos que dar ese testimonio en la iglesia, en nuestro hogar, en el entorno donde estemos, con nuestro ejemplo y con el conocer nuestra fe, porque es que a veces no conocemos la fe de verdad y entonces eso es lo que pasa para la falta de testimonio en el mundo que estamos viviendo, porque la fe la hemos pasado a un segundo plano. Entonces falta más conocimiento, falta más preparación. Perdón. Bueno, mi Mari. Falta más preparación de parte de nosotros los catequistas en cuanto a dar ese testimonio. Más compromiso, no preparación, sino como más compromiso. Y del pueblo de Dios, todos los bautizados, ser conscientes de ese compromiso que tenemos de ese testimonio que tenemos que dar. Muchas gracias, Mari, por tu intervención. Muchísimas gracias. Saludos a usted. Bien, muy bien. Ahora voy a darle la palabra a Leonardo Rodríguez. Leonardo, te escuchamos. Muy buenas noches, hermanitos. Buenas noches, padre. Pues sí, sentí que la catequesis estaba limitada y pues que la envergadura que conlleva ya con ese conocimiento amplio que nos acaba de brindar, gracias, padre, nos hace ver la situación un poco más clara y más visible del panorama. Es mucho trabajo que lo que tenemos que realizar y créame que pues obviamente que la mayoría de la responsabilidad comienza desde casa. Yo digo que siempre las cosas buenas siempre comienzan desde adentro se le escucha y no desde afuera. muy entrecortado y no se le entiende bien. Yo le escucho muy bien. Sí, yo también. Yo creo que el problema es el de la otra compañerita. Sí, en efecto, yo también escucho bien a Leo, pero bueno, sigue Leo, sigue. Tal vez a veces el internet falla y por eso se escucha cortado, pero cuéntanos, Leonardo, sigue. Sí, señor. Entonces, quería también hacer un poco de énfasis. Bueno, el papel protagónico del obispo, yo lo he sentido, no pude así plasmarlo casi con el obispo Falla, pero de igual manera que en la gloria de nuestro Señor descanse en paz y que pues obviamente que el que vaya a llegar tenga toda la actitud y la envergadura para poder cubrir todas las necesidades que tenemos como los catequistas en especial. Y para poder terminar, nos falta un poco más de responsabilidad en los padres.
es en donde los padres, donde más se necesita ese fundamento necesario de la catequesis, llegar más con más lucidez y con más amor, porque los niños se ven parcos y se ven reacios a donde desde el inicio, que son sus padres. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Eso que dices es cierto. Nos hace falta, pero miren que también nos hace falta plantearnos caminos para poder catequizar y comprometer a la familia, a los papás. Eso nos hace falta darle fuerza. Y ahí tenemos una tarea todos. ¿Qué mecanismos podemos usar? ¿Qué experiencias podemos suscitar en nuestras parroquias para poder llegar a los papás? Tenemos ahí una tarea enorme de discernir y atraerlos, volver a animar su fe, porque muchas veces ellos también son destinatarios de esta labor urgente de la catequesis y necesitamos que reaviven su fe, que se encuentren con Jesús de nuevo para que puedan ahí sí involucrarse. Entonces nos hace falta pensar cómo vamos a llegar a ellos. Tenemos que dar el paso. Muchas gracias, Leo. Voy a darle la palabra aquí a Mari Vizcarno. Mari, te escuchamos. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Pues ante todo, bueno, yo llevo siendo catequista como 1 año y medio y algo que es muy importante y le digo a los chicos es que independientemente de cómo llegamos, todos fuimos llamados, todos tuvimos un llamado. Y eso es muy importante que yo les digo a ellos también nosotros, aparte de dar cualquier formación o cualquier tema, es enseñar también a partir de nuestro ejemplo, ¿cierto? Porque pues digamos, yo puedo saber mucho un tema, pero si soy una persona de pronto muy dura para hablar o para explicar o no quiero escuchar, entonces, ¿qué ejemplo estoy dando? Empezando, yo creo que eso es muy importante también, por eso pues de que siempre los catequistas recibamos formación, porque pues el tema sabemos de que lo vamos a repetir todos los años, pero de que nosotros seamos conscientes de lo que estamos dando a esos chicos, ¿sí? Que no se quede solamente en una información escrita en un cuaderno cada año. Por otro lado, pues también me gustó mucho la sesión de hoy. Pues muchos de los chicos no se pueden conectar, pero es algo que sí voy a compartir con ellos cuando me pueda reunir y es concientizar un poquito a las familias, pues que ellos también son catequistas, porque es que generalmente, y sucede mucho en los cursos, no solamente para bautismo, sino para cualquier sacramento, se suele pensar de que yo los llevo allá y el catequista les dio una formación y punto. Y bueno, llenan cuaderno y al final nos entregan un cuaderno muy lindo y nosotros nos ponemos también en un rol de solamente docentes, entonces vimos 12 temas, 12 chulitos para poderlos pasar, cuando realmente no es así. Bueno, yo pienso que eso es un poquito más de conciencia y también invitar a los papás, inclusive a los padrinos que van a hacer de confirmación. Pues nosotros hacemos charla prebautismal, pero qué importante sería siempre que se realice charlas para los padrinos en confirmación. Generalmente es el chévere, es el buena gente, pero es alguien que no conoce absolutamente nada de la fe. Son de las que, bueno, uno va por respeto a la parroquia lo mejor vestido posible, pero pues hay personas que no tienen ese pudor y pues que cómo se les explica a uno cuando llegan a hacer un sacramento. Entonces, digamos que sí es importante concientizar. Yo trato de hacer lo posible siempre cuando tengo charlas prebautismales. No desmotivarlos, pero sí inicio con algo muy principal en la fe, en qué funciones van a tener y realmente si ellos sienten ese compromiso. Porque pues igual es a educar y guiar a un niño o niña en el camino. Y por otro lado, pues tener en cuenta también que hay algunos chicos que desafortunadamente pues en su casa nunca han tenido ninguna formación de fe ni religiosa. Entonces también hay chicos que llegan, reciben ese evangelio, son chicos que quieren continuar y a veces ellos son los que traen a sus papás para integrarlos en la comunidad. Entonces ahí hay siempre como, se puede decir las dos caras de la moneda, o sea, o la familia que no evangeliza o también los chicos que inician y ahora van a integrar a sus otros miembros de la familia. Y eso yo pienso que también es muy importante y algo que siempre toca tratar de resaltarles a los chicos. Eso era como lo que quería compartir. Muchísimas gracias, Mari. Y mira que yo quisiera agregar algo y es,
nuestros cursos prebautismales tienen que ser cursos que tengan un tinte carismático, necesariamente. Hablar de un Dios que ama, hablar de un pecado y unas consecuencias que tiene ese pecado, de Jesús, que salvación tiene que estar ahí. No nos podemos reducir solo al bautizo, que es importante y es la materia que nos trae aquí, pero tenemos que saber que muchos de ellos, como tú lo decías, pues desconocen la fe, pueden ser muy agradables, muy chéveres, pero están en ceros en ese tema. Entonces hay que hacer querigma y tiene que tener un tinte ahí, ese curso, ese momento, ese encuentro, más los elementos propios de la conciencia, la responsabilidad que adquieren, de lo que es el bautismo, etcétera, pero tienen que tener un tinte querigmático. Por tiempo, vamos a escuchar voy a leer un poquito los comentarios aquí que hacen algunos para que no se queden en el tintero. Y dicen por aquí, dice Claudia Sierra, la catequesis es tan importante porque de ahí salen cristianos que llegan a ser parte de la pastoral parroquial y de la iglesia en general, hasta el punto de llegar a ser ministros de la iglesia a través del orden sacerdotal. Es muy cierto, Claudita, por ahí empiezan muchas cosas. La catequesis es esparcir semilla también en el corazón de muchos y la puerta de entrada para la comunidad y el compromiso de una manera más activa. Rocío, bueno, ya miramos, Rocío, voy a darte la intervención última, Rocío, ahorita un momento y ya termino de leer comentarios. María Rosario Ruiz dice, sería genial que las primeras catequesis fuesen para los padres, antes de comenzar la catequesis con los niños. De esta manera se garantizaría un buen desarrollo de nuestra labor. Es cierto, mira, hay una sugerencia, una buena idea que puede ser tomada, ¿por qué no? Leonardo Rodríguez dice, me gustaría ver, por favor, la diapositiva 37. Ya, ok, si se puede. Sí, listo, ya busco la 37, Leonardo. Ana Zubida dice, muchas veces la familia no se catequiza. Y Flor Ángela Cubides dice, ahora la catequesis es de muy poco tiempo para poder realizar esta labor. Sí, es cierto. Es limitado el tiempo. Afortunadamente, al menos en nuestra diócesis, se tomó la opción de que todas durarán un año. Ojalá eso no se eche para atrás, porque ciertamente con los procesos que tenemos necesitamos tiempo y no hay que correr, ¿sí? Sistemas como el del cine tienen algo que es la escuelita de la fe y cogen a los niños desde chiquiticos y eso asegura que hay una catequesis continua desde temprana edad. Pero en la iglesia, fuera de estos sistemas, no tenemos nada que responda a esa necesidad de hacer un camino previo. Y sí creo que eso de los tiempos es algo que tenemos que empezar a pensar. Voy a darle por último, perdónenme por tiempo, yo sé que todos quisiéramos hablar, pero por tiempo vale la palabra a Rocío Canasteros. Rocío, te escuchamos. Buenas noches, padre. Quería agradecerle primero que todo por esa hermosa noche de explicación y decirte que realmente dos cosas, y es que no todo el mundo tiene la conciencia de que recibimos el llamado a catequizar a nuestros chicos desde la casa primero y desde cuando somos bautizados, porque precisamente falta como ese énfasis cuando hacemos de pronto las charlas bautismales acerca de ese verdadero compromiso de llevar a los chicos en un camino de fe. La otra parte es, yo sé que por tiempo los sacerdotes no pueden pues acompañar a los catequistas como quisieran o como debiera ser, pero sí en algunas parroquias hace falta ese acompañamiento que permita como sentir ese vínculo más cercano entre la catequesis y el sacerdote para así dar un buen testimonio entre juntos. Creo que esas son como las cositas que están fallando un poco en la catequesis de nuestras parroquias. Muchas gracias, padre. Muchas gracias a ti y sí, tienes razón en eso. Nosotros como clero fallamos mucho en ese punto, muchísimo. No se puede generalizar, ¿no? Hay sacerdotes que hacen sus esfuerzos, hay otros que de pronto les cuesta más, a veces hay otros compromisos, hay algunos que son capellanes, pero sin embargo todos nosotros deberíamos recordar que somos parte importante de la catequesis y que la catequesis es importante para la iglesia y asumir esos roles. En eso que dices es cierto, nos toca a nosotros como presbiterio pensarnos y replantear qué rol estamos jugando con la catequesis en nuestras parroquias. Eso es muy cierto.
Yo quisiera que no echáramos en saco roto lo que hablamos de los abuelos como transmisores, como testimonio de fe. A mí me pareció eso muy bonito pensarlo, sobre todo por algo, y es que los abuelos de mañana, ¿quiénes van a ser? Nosotros. Nosotros vamos para allá, si Dios nos da vida y licencia, allá vamos a ser los abuelitos. Y si no buscamos recuperar ese rol de también, hombre, uno puede estar mayor, pero yo también tengo algo que decir y aportar, pues mañana los que van a ser para un lado vamos a ser nosotros. Entonces, qué bonito que empecemos a generar inclusión, a poder traer a nuestros mayores, a los abuelos, la escucha de ellos, su testimonio de fe. Tenemos que buscar la manera de hacerla presente. Qué bonito poder integrar eso también a nuestras catequesis. Urge muchísimo. Hoy vimos un poco cuál es la identidad del catequista, esa vocación tan bonita que Dios les ha regalado a cada uno de ustedes. Vimos también quiénes son responsables de esta catequesis y nos dimos cuenta que toda la iglesia es responsable de ella y todos debemos catequizar desde el estado en el que nos encontremos. Obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, laicos, ministros catequistas, padres, padrinos, abuelos, mujeres, hombres, jóvenes. Nos queda ahora sobre la mesa una pregunta y es, ¿qué vamos a hacer para integrar a todos estos y hacerlos conscientes de que la catequesis es tema de ellos? ¿Qué vamos a hacer? Ojalá eso lo pienses, ojalá lo compartamos en los grupos de catequistas, ojalá se lancen 2, 3 en la parroquia a decir, venga, pensémonos una propuesta. Vamos a hablar con el padre y le vamos a proponer esto para ver cómo concientizamos un poquito a estos que están aquí. Sería genial eso, pero tenemos que pensar y proponer. La catequesis es nuestra y es de toda la iglesia. Tenemos que despertar a los demás, así nuestra tarea va a ser más efectiva y más sencilla. Vamos ahora a terminar. Primero, dándole gracias a Dios por sus vidas. Yo le quiero en esta noche dar gracias a Dios por haber tocado su corazón, por haberlos llamado a la catequesis. Le doy gracias a Dios por eso, por su entrega, por su amor generoso, por el tiempo que dedican. Porque en medio de las tareas que tienen en sus hogares, porque en medio de lo que tienen que hacer en sus trabajos, los que estudian, dedican tiempo a acompañar a otros para iniciarlos en la fe, para hacerles crecer y madurar en ella. Gracias por eso. A ustedes, pero también a Dios que suscita esto, que toca su corazón y que los llama, que se fía de ustedes y les confía a esos niños, jóvenes, adultos para que los acompañen. Y vamos a entregarnos a Dios como lo hacemos cada jueves, con esta oración final. Digamos juntos, toma Señor y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti Señor lo entrego, todo es tuyo. Dispón según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, que los ama inmensamente, los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En 8 días nos veremos con otro tema. Vamos a hablar de la formación de los catequistas. Es otro tema que nos concierne, así que bueno, los espero a la misma hora por el mismo enlace y muchísimas gracias a todos, de verdad. Ya vamos a ver, yo les prometí un foro, vamos a ver cómo creamos un foro donde nos escuchemos más, donde ustedes participen un poquito más. Me parece que eso es importante. Me gustaría un foro, proponerles un foro sobre cómo hemos vivido la catequesis en pandemia. Eso me parece, algunos han vuelto a la normalidad, otros no, pero me gustaría que habláramos de eso y compartiéramos experiencias. Si sacamos otro día, respóndame por el chat, distinto del jueves para hacerlo, ¿se animarían? Me escriben por el chat si sí o no,
o si prefieren el mismo, que sea el mismo jueves. Lo decía para no interrumpir este proceso y lo creamos como un escenario otro. Y si no, pues no hay problema, lo hacemos a través del mismo jueves. Bueno, dicen que sí, listo. Entonces voy a proponerles una fechita y lo hacemos, donde nos escuchemos un poquito más y conversemos. A todos muchas gracias. Una feliz semana y Dios me los bendiga, ¿vale? Feliz noche. Gracias, padre. Gracias, padre. Dios lo bendiga. Chao, Julita. Hasta mañana, hermanitos. Dios Gracias, los bendiga. padre. Dios lo bendiga. Igualmente. Gracias, padre. Bendiciones. Gracias, padre. Hermanitos, muchas gracias, Padre. Gracias, Dios padre. los bendiga, la Virgen María los Hasta proteja. mañana. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. En la paz del Señor. Dios les bendiga. Feliz noche. Gracias, Dios les bendiga.